están tanto tiempo? Hace muchas semanas que no podíamos vernos, que no podía, bueno, que ustedes no podían verme, yo no lo he podido ver, pero es un agrado poder compartir esta clase con ustedes, poder enseñarles nuevamente la palabra de Dios y espero que ustedes estén ahí con su orejita bien parada escuchando lo que el Señor tiene para decirles a ustedes y a mí y a los papitos, ¿cierto? Bueno, vamos a orar primero para comenzar nuestra clase y el Señor nos pueda hablar a nuestro corazón, ¿ya? Padre Celestial, le damos muchas gracias por este día. Le damos gracias, Señor, por cada niño que está conectado en esta clase y le pedimos, Señor, que sea usted guardándolos, cuidándolos y poniendo sus oídos y toda su atención a escuchar lo que usted quiere decirles. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar esta semana acerca del rey Acab. ¿De nuevo dirán ustedes? Sí, de nuevo. Pero hoy día vamos a terminar la historia de este rey, que no era un muy buen rey. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada lo que vieron con la tía Caro? ¿Se acuerdan que este era un rey muy malo? Este rey hizo un altar o muchos altares a una diosa que se llamaba Acera. Y además le hizo un templo a Baal, que era un dios pagano, no al rey de reyes al que nosotros adoramos, ¿cierto? Entonces, este rey hizo muchas cosas malas y Dios estaba un poquito enojado con él, porque hacía cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios le había enseñado a sus papás y a sus abuelos, porque él era un rey que venía de un linaje de muchos reyes, pero él no quería obedecer a Dios. ¿Ustedes obedecen a Dios? Bueno, este rey que la tía Caro nos enseñó la semana pasada que quería ir a una guerra, ¿cierto? Cuando llegó otro rey que se llamaba Josafat. Este rey Josafat era el rey de Judá y el rey Acab era el rey de Israel, ¿cierto? Este rey de Israel tenía muchos profetas que le hablaban de lo que él quería escuchar. Él decía, ya, yo quiero saber si Dios me va a acompañar a la guerra. Y venían los profetas. Y vinieron estos 400 profetas, ¿se acuerdan? Y le dijeron, no, sí, rey, anda a la guerra. Pero había un profeta que escuchaba de verdad la voz de Dios. Y este profeta se llamaba Micaías. ¿Lo recuerdan? Vamos a ir a ver la historia de este rey, pero antes vamos a recordar quiénes eran los profetas. Los profetas eran las personas a las que Dios les hablaba en ese tiempo para que ellos transmitieran lo que Dios quería decir a los reyes y a las personas. Dios le transmitía sus leyes y les enseñaba a ellos y ellos le contaban a las personas lo que Dios había dicho. Y vimos que en esta historia había un profeta que se llamaba Micaías, que fue el que nos contó la tía Caro la semana pasada y que ahora vamos a repasar un poquitito para llegar hasta la muerte del rey Acab. Vamos a ver la historia. Recordemos un poquito. Acab, rey de Israel, fue visitado por el rey Josafat y cuando estaban celebrando, Acab le invitó a una guerra contra Ramot de Galaad. ¿Lo recuerdan? Josafat era un rey que confiaba en Jehová. Y él dijo, claro, vamos a la guerra, pero antes preguntemos a Jehová si debemos ir o no. Acab le dijo, claro, preguntemos. Habían 400 profetas que le decían, sí, rey, anda a la guerra, Dios ha entregado en tu mano a Ramot de Galaad, anda a la guerra. Y todos los profetas le decían eso. Sin embargo, había un profeta que se llamaba Micaías. ¿Lo recuerdan? Y este profeta fue mandado a buscar. Cuando él llegó le dijo, si tú quieres escuchar lo que Dios dice, déjame contarte que Dios ha dicho que si tú vas a esta guerra, vas a morir, le dijo al rey Acab. El rey Josafat quería escuchar lo que Dios había dicho. Sin embargo, cuando Micaías le dijo
que no debían ir a la guerra, Acab se enojó mucho y mandó a buscar un soldado para que lo llevaran a la cárcel y dijo: no, Micaías siempre dice cosas en contra de mí, pero todos los otros profetas dicen que vamos a ganar esta guerra. Así que simplemente Acab y Josafat no escucharon a Micaías y decidieron ir igual a la guerra. Josafat cometió un gran error porque no escuchó la voz de Dios, a pesar de que él quería hacer la voluntad de Dios, pero no lo escuchó. Y Acab no tenía intenciones de escuchar a Dios. Él solamente quería escuchar lo que él quería hacer. Así que se fue a la guerra sabiendo que le habían dicho que moriría, pero él no creía en la palabra de Dios. Cuando llegaron a la batalla, él le dijo al rey Josafat: yo me voy a disfrazar como un soldado cualquiera para ir a esta guerra. Tú anda como rey, pero yo voy a ir escondido, porque este pueblo quiere acabar contra mí, que soy el rey de Israel. Así que vamos a la guerra. Y Acab se vistió como un soldado para que nadie se diera cuenta de que él era el rey. ¿Y saben? El capitán del ejército de Siria les había dicho a sus soldados que debían atacar y matar al rey de Israel. Cuando estaban en medio de la batalla, el rey Josafat quedó encerrado entre muchos soldados sirios que lo querían atacar. Pero él clamó a Jehová y Jehová lo salvó. Y como ellos se dieron cuenta que no era el rey de Israel, lo dejaron libre y se fueron. Poco después, el rey Acab estaba en la batalla cuando de repente un soldado tiró una flecha para cualquier parte. ¿Y saben qué? Esa flecha le llegó al rey Acab justo en medio de su ropa que lo protegía de la batalla, de las flechas y de las espadas, y cayó desangrándose en medio del campo de batalla. Cuando estaba ahí, le pidió ayuda a uno de sus siervos y le dijo: llévame a mi carro, por favor, que me voy a morir. Y su siervo lo llevó a su carro. El sol ya se estaba poniendo y se hizo la tarde. La batalla terminó y ¿saben qué? El rey Acab murió, porque Dios le había dicho que él iba a morir, pero no quiso escuchar lo que Dios decía. Esa fue su consecuencia. ¿Qué les pareció la historia? ¿Vieron lo que pasó con el rey Acab? ¡Uy, qué terrible! A mí no me gustaría morirme así. Bueno, hay un versículo que sale en 2 de Reyes 17:15 y dice: y despreciaron sus leyes y el pacto que había hecho con sus padres y los mandatos que les había dado. Este rey Acab efectivamente despreció lo que Dios les había dicho a sus padres, a los reyes anteriores, ¿cierto? Y no le importó lo que Dios decía. Por eso, este rey al final murió. Esta fue la consecuencia de lo que él hizo en su vida. Este rey, como les decía antes, era un rey muy malo. Él hizo cosas muy despreciables. Mató gente, se aprovechó del poder que tenía, se casó con una mujer que Dios le había dicho que no debía casarse y hizo cosas que a Dios no le agradaban, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, nuestro corazoncito se empieza a poner duro, como el corazón del rey Acab. En esta historia vimos que además del rey Acab, estaba el rey Josafat. Y el rey Josafat sí quería hacer lo bueno, pero ¿vieron? Él también desobedeció a Dios y se olvidó de que él quería hacer lo bueno. A veces nosotros tenemos amiguitos que nos dicen: no, pero no importa lo que dice tu mamá. Y eso no está bien. Cuando un amiguito nos dice: no, pero dile una mentira a tu mamá, hagamos esto y no le contemos a nadie. Eso no es correcto y nosotros debemos decirles a nuestros amiguitos que ellos no están bien, porque a Dios no le gusta que nosotros desobedezcamos a nuestros padres. Cuando ustedes desobedecen a sus papitos, también desobedecen a Dios y Dios no se agrada de eso.
¿Mm? Vimos que este rey Acab finalmente murió en la guerra. Él no escuchó a Dios, no escuchó al profeta Micaías, no escuchó lo que Dios quería decirle. Pero el rey Josafat tampoco lo escuchó, a pesar de que él había dicho que quería escuchar a Dios. Nosotros a veces decimos, no, si yo quiero escuchar a Dios, pero a veces nos portamos mal igual. Y a veces nos cuesta. Pero ¿saben qué? El rey Josafat, cuando estaba en la guerra, clamó al Señor. Y aunque él había desobedecido, Dios lo escuchó y lo salvó. No hacia el rey Acab. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Conoce mi corazón y conoce tu corazón. Conoce el corazón de cada uno de ustedes. Entonces yo les pregunto ahora, niños, ¿cómo quieren ser ustedes? Las niñitas, ¿quieren ser como el rey Acab? Uy, yo no quiero ser como el rey Acab. ¿Y los niños? ¿Están ahí escuchando los niños? ¿Ustedes quieren ser como el rey Acab? No, ¿cierto? Nosotros podemos ser como el rey Josafat y hacer lo que Dios nos dice. O podemos ser mejores incluso que el rey Josafat y simplemente no escuchar cuando tenemos un amigo o un familiar que nos dice vamos a hacer lo malo. No, porque Dios dice que nosotros debemos obedecer, ¿cierto? Y nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios cada semana. Cada vez que nosotros escuchamos esta historia, cada vez que los papitos nos cuentan acerca de Dios, estamos aprendiendo. Y sabemos que tenemos que obedecer y tenemos que hacer lo bueno delante de Dios, ¿cierto? Ustedes están aprendiendo y ¿saben qué? Yo también. Y a veces también me equivoco. Pero Dios me perdona porque Él conoce mi corazón y así también conoce tu corazón, conoce el corazón de cada uno de ustedes. No se olviden, niños, que nosotros podemos hacer lo bueno y que cuando nosotros hacemos lo bueno, Dios se agrada y Dios nos cuida y nos guarda. Pero si nosotros nos apartamos de Él, Dios no nos puede obligar a hacer lo bueno, porque Él quiere que nosotros hagamos lo bueno porque queremos hacerlo. Él no nos obliga. Así que, chicos, pórtense bien, obedezcan a sus papitos y no sean como el rey Acab, ¿ya? Vamos a orar para terminar esta clase y la próxima semana nos vamos a juntar por Zoom, vamos a bailar un poquito, vamos a escuchar música, vamos a conversar y vamos a escuchar más de esta historia. Así que recuerden volver a ver la historia con sus papás porque vamos a hacer un juego y vamos todos a participar, ¿ya? Así que vamos a orar para terminar esta clase. Señor, le damos muchas gracias por este día, por cada niño que estuvo con nosotros, Señor. Le pido que usted los bendiga, que bendiga a sus papitos, Señor, y que bendiga a cada hermano de nuestra iglesia. Le damos muchas gracias por su amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, fue un gusto poder estar con ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Chao.